Bueno, el día de hoy les traigo una creepypasta de un guardia de seguridad. Espero que les guste y recuerden que solamente es contenido. Los dejo con la historia. Esta historia pasaría en el año 2018, cuando yo estaba estudiando y para pagar mis estudios tuve que entrar a trabajar de guardia de seguridad. En esta empresa me mandaban a diferentes lados a los que yo acudía porque necesitaba el dinero para pagar mis estudios. En este año fue cuando empecé a conocer de un juego llamado Free Fire, el cual varios de mis amigos lo jugaban de la escuela y del trabajo, y por lo cual yo lo descargué y pues me envicié bastante en este juego. Empecé a jugarlo, empecé a llegar heroico algunas veces, pero esto no es lo más importante de mi historia. Un día, trabajando de guardia, me avisaron que yo tendría que ser velador, tenía que sustituir a un compañero, el cual se encargaba de cuidar una fábrica que estaba como en mantenimiento, a lo cual me pareció un poco raro, pero pues a la vez también me dio curiosidad quedarme a cuidar ese lugar, y fui, aunque con un poco de miedo, pero la verdad se miraba bastante calmado. Parecía como que solamente me pagaban por estar ahí, no pasaba nada, todo estaba muy tranquilo. Lo que daba miedo es la completa oscuridad del lugar, y yo estaba en un pequeño cuarto con una lámpara y pues una arma en caso de que llegara a pasar algo, pero se miraba bastante tranquilo. Lo más que llegaba a pasar eran ruidos que escuchaba del lugar, ya que estaba viejo. Como lo estaban remodelando, habían bastantes herramientas, bastante mercancía regada, siluetas que de repente en mi mente figuraban ser algo, pero en realidad no eran nada más que costales o bultos de tela, ya que era una fábrica de costura. Y como ese día habían reiniciado la temporada, y como yo estaba cuidando la fábrica en la madrugada, ya acababa de reiniciar la temporada y me metí a jugar un rato, ya que yo era la única persona en ese lugar, lo cual me hacía sentir bastante a gusto, pero a la vez me inquietaba, por lo que me sentí con la confianza de meterme a jugar Free Fire un rato y tal vez subir heroico en la mañana siguiente. Aquí fue cuando empezó a cambiar un poco la vibra. Empecé a jugar unas partidas en solo. Las partidas al parecer se miraban muy fáciles. Tocaban partidas muy sencillas, enemigos que tomaban decisiones extrañas. Decidí jugar una en escuadra para no sentirme tan solo. Solo quería escuchar más gente, simplemente con que los otros jugadores prendieran su micrófono me iba a sentir un poco más acompañado. Pero jamás emparejó la partida. Tuve que seguir jugando en solo, subí bastantes puntos, gané la mayoría de las partidas, pero sentía muy rara la vibra. Cuando en eso se me ocurrió levantarme a dar una vuelta por el lugar, porque después de todo era mi trabajo, tenía que ver que todo estuviera en orden. Un poco asustado, pero decidí dar una vuelta por el lugar. Todo se miraba tranquilo. Simplemente había silencio y oscuridad, cuando de repente escuché un ruido. Pensé que era mi imaginación, pero no. Abrí la puerta bastante asustado, pero tenía que hacerlo. Y era una persona. Eso me calmó bastante. La saludé y él rápidamente me dijo que él era el guardia, mejor dicho, el velador que cuidaba esta fábrica hace años. Yo lo recibí bien, le dije que le pasara ya que hacía bastante frío. Él empezó a decirme que él ya se iba a encargar de cuidar este lugar, a lo cual yo le dije que de ninguna manera, ya que tenía que recibir órdenes del jefe primero. No podía simplemente irme así. Además que yo necesitaba el dinero. Ya casi terminaba el turno y le dije que se podía quedar a acompañarme si quería, porque estaba bastante retirado de la ciudad, lugar donde nos encontrábamos, ya que alrededor simplemente había monte
y maleza. Había bosques alrededor y para regresar a su casa iba a tardar horas. Le dije que se quedara, que tomáramos café y charláramos. El señor poco a poco fue siendo más amable y empezó a contarme varias historias que le pasaron en este lugar, como las habituales, como ruidos, sombras o cosas que se movían, pero todas las cosas que me contaba se escuchaban muy comunes, cosas que a veces imaginamos por el miedo, que nosotros mismos pensamos, sobrepensamos las cosas y hace que creamos que algo se mueve o que algo tiene vida cuando no es así. Yo poco a poco fui entrando más en confianza con el señor, empezándole a contar historias y que el trabajo se me hacía un poco tenebroso, pero bien, porque al final de cuentas simplemente podamos cuidar el lugar y estar ahí. Y teníamos armas, teníamos celular con el que podíamos llamar a la policía. Y el señor simplemente me dijo que yo no me miraba muy apto para esto, ya que notaba que yo tenía miedo, a lo cual le contesté que cualquier persona tiene miedo en estas situaciones. A lo cual el señor de repente empezó a decir que si no tenía miedo saliéramos afuera a dar una vuelta, lo cual me negué, pues el señor insistió en que yo era un miedoso, lo cual sí me daba algo de miedo, pero al estar con él me hacía sentir más tranquilo. Así que le dije que saliéramos. Había bastante viento. Parecía como una película de terror. Todo estaba completamente oscuro. Simplemente el sonido de los árboles al ser movidos por el viento. El señor me dijo que diéramos una vuelta por el bosque, a lo cual acepté con un poco de miedo, pero al final de cuentas estuvo bastante tranquilo. Simplemente fuimos hablando poco a poco. El señor me dijo que nos adentráramos en el bosque, lo cual me fue dando un poco más de miedo cada vez más, y le dije que tenía que volver a cuidar el lugar, ya que pudiera meterse a alguien. El señor se fue perdiendo en el bosque y me dijo que lo siguiera, lo cual no lo hice y me devolví bastante asustado. Me di cuenta que al parecer estaba perdido, estaba dando vueltas en círculo. Con desesperación simplemente fui corriendo por donde creí que veníamos y encontré la fábrica. Aliviado, fui corriendo, me metí, cerré la puerta y después de unas horas esperándolo me quedé completamente dormido. Al día siguiente me desperté y fui a mi casa. Después de unas horas me llamó mi jefe y me dijo que si no iba a acudir a trabajar, a lo cual le dije que pensé que solamente sería un día, y se me ocurrió preguntarle por la persona que miré. Le dije que esta persona se sentía bastante bien y me dijo que él se iba a encargar, a lo cual mi jefe, bastante asustado, me dijo: ayer estabas completamente solo. De hecho, varios de mis trabajadores estaban vigilándote por las cámaras, por tu propia seguridad, y vimos que simplemente estabas dando vueltas. Después vigilaste un poco algunas áreas de la fábrica y te quedaste dormido la mayor parte del tiempo. Jamás saliste del lugar. Yo creo que simplemente fue una pesadilla, a lo cual me quedé bastante asustado, ya que yo estaba seguro que yo viví todo eso, que no fue un sueño simplemente, como él decía. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando si fue verdad eso, si esa persona fue un velador que tal vez murió ahí, o si simplemente era una persona real que quería pasar tiempo, o
Me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiera seguido al bosque. Tal vez no estaría aquí. Son cosas que a veces los veladores o guardias no decimos porque es casi imposible que nos crean. Pero los que trabajamos en esto sabemos que pasan cosas que no tienen explicación. Después de eso seguí trabajando varios años más. Me siguieron pasando historias bastante extrañas, pero una vez que tienes tiempo te vas acostumbrando y lo ves como algo de la rutina, algo normal, cosas que pueden pasar. Puedes tener una noche tranquila, una noche bastante movida, simplemente algo se puede caer de repente, puedes ver una sombra, se puede ir la luz, pero son cosas que al final se te hacen comunes, normales. Sabes que van a pasar, pueden pasar o no, pero al final de cuentas son simplemente historias que nunca le contamos a nadie por el miedo a que nos juzguen, que estamos locos o que simplemente queremos llamar la atención. Pero a menudo es más frecuente de lo que crees y posiblemente a ti te haya pasado algo, que lo asocies con algo que tiene una explicación, que tal vez fue una ventana, fue el viento, fue una gran casualidad, pero a veces son cosas que no tienen explicación. Y para no tener tanto miedo, el ser humano busca una explicación a algo que es paranormal.